pedimos a Jesús Zamora, él es el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, que nos explicara en qué momento van y si el reparto está suspendido, en qué términos, o sea, qué es lo que se va a hacer enseguida. Muchas gracias por estar aquí, consejero jurídico del Estado de México. Bienvenido a los periodistas. Hola Álvaro y hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí explicando las razones por las cuales el gobierno del Estado de México está defendiendo la educación completa y que señala el artículo 3 constitucional de millones de mexiquenses, de millones de niñas y niños mexiquenses. Efectivamente, en agosto de este año, 12 padres de familia interpusieron juicios de amparo en contra de la impresión y distribución de los libros de texto gratuito de preescolar, primaria y secundaria. Y aunque no lo señalan en su demanda, y este es un dato muy importante respecto a la actuación que con posterioridad tienen los magistrados federales que ordenaron la suspensión con efectos generales. En la demanda de amparo, en las demandas de amparo, los padres de familia nunca señalan como acto reclamado, es decir, nunca reclaman que no se usen los libros, solo que no se impriman solo que se impriman o que se distribuyan. Es decir, nunca en su demanda advirtieron que en caso de que se hayan entregado, ya no se utilizaran esos libros. Y esa es la parte en la que respetuosamente para el Poder Judicial Federal, pues desde el Gobierno del Estado de México ve con preocupación que mediante resoluciones judiciales, en este caso resoluciones que otorgan medidas cautelares como la suspensión de amparo, pues se inmiscuye en la ejecución de políticas públicas que en el caso de la educación pública está reservada constitucionalmente al Poder Ejecutivo o a los poderes ejecutivos federal y estatales. Jesús Jorge Zamora, precisamente el día de ayer recordaba al auditorio que el sábado que estuvimos en Tultepec, en el Estado de México, una madre de familia, al término de la presentación de nuestro libro, se aproximó y dijo: oiga, deberían hablar de cómo en el Estado de México no se han entregado los libros de texto gratuitos. Y no se han entregado, como usted lo dice, precisamente porque existe este recurso. Yo le quiero preguntar, Jesús Jorge Zamora, consejero jurídico del Estado de México, ¿quiénes son esos 12 padres de familia que podrán tener su derecho a educar a sus hijos como quieran, pero en su casa, no en las aulas? ¿Y por qué esos 12 están afectando a millones de niños del Estado de México? ¿Cuáles son sus argumentos? Pero fundamentalmente, ¿quiénes son? Porque no vaya a ocurrir que se trata de la Unión Nacional de Padres de Familia, o del Partido Acción Nacional, o del PRI, o del PRD. ¿Quiénes son? Pues desde luego en las demandas de amparos se identifican los padres de familia, pero según la Ley de Protección de Datos Personales, y es una manifestación que hacen expresamente los padres de familia en sus demandas de amparo, le piden a los jueces que sus identidades y las de sus menores hijos sean reservadas, sean confidenciales. Y así lo permite la ley, de tal forma que, a pesar de que en la Consejería Jurídica, desde luego, conocemos quiénes son estas personas, estos padres de familias, y que reconocemos su derecho legítimo a impugnar cualquier acto de autoridad, con o sin razón, ellos tienen el derecho de hacerlo. Sin embargo, por orden del judicial y por orden de la Ley de Datos Personales, no se pueden dar a conocer sus nombres. Pero ¿qué es lo más importante, Álvaro y Alejandro? Yo iniciaba diciendo que ellos reclamaron la impresión y distribución y entrega de los libros, pero no
¿qué pasaba cuando ya los hubieran entregado? ¿Qué es el caso? En el Estado de México, la distribución fue muy rápida, muy acelerada, y ya se habían entregado en el momento en que los jueces decidieron la suspensión provisional y ya se habían entregado los libros. Y eso fue algo que los jueces tercero y cuarto distrito, por lo cual negaron que fuera con efectos generales. Esto es importante. Los jueces de distrito, digamos que con mucha sensibilidad y siguiendo las reglas del oficio de amparo, que solo es respecto a quienes promueven y solo tiene efecto respecto a quienes promueven, es decir, los 12 padres de familia y sus menores hijos, solo respecto a ellos debería aplicarse la orden de impresión, de distribución, e incluso hasta el uso o no de los libros. Pero los mismos padres de familia impugnaron, variando su reclamo para que fuera con efectos generales. Y el segundo tribunal colegiado de materia administrativa del segundo circuito es quien les otorga la razón con un argumento, pues que me parece, la verdad, que viola los principios generales del juicio de amparo, este principio de parte afectado, es decir, que solo debe ser para quien promueve, también el principio de relatividad, que se conoce como de relatividad de los juicios de amparo, es decir, que las sentencias solo deben proteger a quienes promovieron, y por lo tanto las medidas cautelares como la suspensión también deberían de seguir el destino de estos principios. Los jueces señalan que no puede, la medida cautelar de suspensión, de otorgarse solo a los quejosos, es decir, a los menores de edad a través de sus padres, pues sería indebido porque y provocaría discriminación frente a todos los demás educandos, todos sus compañeros de clase, porque ellos sí los utilizarían. O sea, eso es una... Es decir, perdóneme, por proteger a pocos niños, que quizás con toda razón, según las convicciones de cada quien, pero los magistrados señalan, y esto es preocupante, que pues no se puede discriminar a los millones alumnos de las escuelas que sí podrían utilizar los libros, y más como en el caso del Estado de México, que eso es preocupante, muy grave, que ya se entregaron la mayoría de los libros, en 85%. Son casi 10 millones de libros que ya tienen en sus manos los 3.1 millones de alumnos en el Estado de México, que no los pueden usar porque en una resolución del segundo tribunal colegiado del segundo circuito señala que no lo pueden hacer. Y me parece pues hasta absurdo, porque ¿cómo vamos a impedir las autoridades que algún niño o algún padre de familia no lea esos libros, no los utilice, siendo que ya están en sus casas? ¿Quiénes son? Si no podemos saber, ¿quiénes son esos 12 padres de familia? Sí es importante conocer quiénes son los magistrados de este tribunal que no conoce la Constitución y que están tomando una decisión que en todo caso sería solamente para 12 personas las que promovieron el amparo y no para los millones de niños. Los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito son Isidro Manuel Muñoz Acevedo, Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas, que es secretario en funciones de magistrado. Fueron ellos los que otorgaron la suspensión de los actos, pero que le dieron carácter general, no solamente para los que promovieron el amparo. Ellos son, licenciado Jorge Zamora. Sí, efectivamente, y creo que aquí es donde la responsabilidad de cualquier servidor público, de los jueces, de los magistrados en este caso, pues también deben de cuidar su prestigio en las resoluciones que emiten, y la ciudadanía, la sociedad debe de estar muy atenta a cómo resuelven los jueces y los magistrados, en este caso de juicio de amparo, que el juicio de amparo se supone que es para evitar violaciones a derechos humanos, y que desde las propias resoluciones de los juicios de amparo, como en este caso, pues se
trastoquen otros derechos humanos, pero para millones de personas. Efectivamente, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, es decir, del Estado de México, lo conforman las personas que acabas de mencionar, Álvaro. Y no solo se viola eso, Álvaro y Alejandro, también pues se viola la libertad de pensamiento de las personas, de los menores de edad, porque ¿cómo podemos prohibirles el uso de determinada lectura o no, cuando ya está en sus manos? Si ya es cuestionable que no se entreguen esos libros, pero ya una vez entregados, ¿de qué forma podemos nosotros prohibir? Y más un juez de que se supone protege derechos humanos, puede entonces prohibir el uso de libros ya entregados. Esa parte creo que sí debemos destacarla. José Luis Romero ha estado dando declaraciones con respecto a este amparo y es el que ha estado actualizando a la prensa como la fuente, pues, de estas 12 familias, en representación de estas 12 familias. ¿Quién es este señor, José Luis Romero? Bueno, él es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de México. O sea, estamos hablando de que una organización de ultraderecha vinculada con el Yunque está tomando, en los hechos, está provocando que millones de niños en el Estado de México no puedan ya estudiar con los nuevos libros de texto. Se trata tal cual. José Luis Romero es el que ha estado dando José Luis declaraciones. Romero Castañeda, que él es el coordinador regional de la zona centro de la Unión Nacional de Padres de Familia, y que representa, por supuesto, no sé si él sea el caso, a estos 12 padres de familia. Y aquí hay una razón estrictamente ideológica, pero lo grave es que sean los impartidores de justicia los que estén, pues, torciendo la Constitución, el artículo 3º constitucional, como si no lo conocieran. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado de México para echar abajo esta decisión de este tribunal, Jesús Jorge Zamora? Pues desde luego, ese es el motivo por el cual el gobierno del Estado de México, ya con la gestión, ya que tomó por protesta la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, instruyó de inmediato a la Consejería Jurídica que se abocara a hacer una defensa integral completa para evitar que millones de niños, niñas y adolescentes pues no tuvieran una educación completa como señala la Constitución. Y por eso se impugnó estas suspensiones que ahora ya son definitivas y que siguen los mismos lineamientos que señaló el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Lo que nosotros pedimos, además de que jurídicamente ya señalé varios de los principios que fueron violados, pues lo que pedimos también a los magistrados que van a resolver estas impugnaciones, incluso aunque recaigan estos recursos en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, es decir, podría caer ahí por el turno, podrían caer ahí. Incluso a esos magistrados pedimos sensibilidad respecto a las resoluciones, porque estamos exponiendo nuevos argumentos que no se hicieron valer antes de la llegada de la gobernadora Delfina Gómez y que ahora estamos haciendo valer de manera muy respetuosa y profesional. Y también consideramos, desde luego, que la resolución de la Suprema Corte por el cual desecha la controversia constitucional del gobierno del estado de Chihuahua. Y aunque hay quien dirá que la razón jurídica es distinta, sí, las razones jurídicas son distintas. La Suprema Corte desechó esas controversias porque determinó que el gobierno estatal no tenía interés jurídico para acudir en amparo a impugnar los actos de las autoridades educativas. Bueno, pero eso tiene un trasfondo. Si no tiene interés jurídico, ni siquiera las autoridades estatales que velan por todas y todos los ciudadanos en su territorio, con menor razón pueden tener un interés jurídico para el que tengan efectos generales las decisiones de los jueces,
el amparo promovido por 12 personas. Y entonces sí, tiene todo el sentido de que los magistrados deban seguir la orientación, el criterio del caso Chihuahua. Es decir, no deberían de revocar los efectos generales, por lo menos, de esto. Pero también, el caso Chihuahua implicaba que no se entregaran los libros. Aquí también los magistrados tendrían que permitir la entrega de los libros que están pendientes de entregar, que son 2,5 millones. La mayoría, el 85% ya se entregaron, casi 10 millones, pero faltan todavía 2,5 millones por entregar. De tal forma que la autoridad judicial tiene una forma de redimirse y desde luego cuidar su prestigio. En el caso de Chihuahua, justamente, digo yo por la relación que hay entre este grupo de familias en el Estado de México con la Unión Nacional de Padres de Familia. En el caso de Chihuahua fue todavía más abierto y más burdo. Y quien es el representante de la Unión de Padres de Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua, es a su vez subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, Laura Gursa Haidar. O sea, es funcionaria con Maru Campos y además es representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua. Al mismo tiempo, ella es la promovente. Ella es la que pues encabezó la estrategia pues contra los libros de texto en Chihuahua, que afortunadamente ya perdieron. Alejandro, yo doy un dato adicional. ¿Quién es el que promovió, el que respalda a los 12 padres de familia que presentaron este amparo? Esta persona de la que hablamos, José Luis Romero Castañeda, es un militante del PAN, fue regidor del Partido Acción Nacional en el Estado de México y es dirigente también del Frente Nacional por la Familia, que es otro organismo de la organización secreta El Yunque. Eso seguramente usted no lo sabe, Jesús Jorge Zamora, porque su interés es combatir estrictamente lo jurídico, pero no está de mal no perder de vista esto, perdón, Son Alejandro. radicales, al final. Son el Yunque. ¿Y son el PAN? Son el PAN. Tal cual. Pues, sí, hay una parte en la resolución de los magistrados que también llama la atención porque, pues, un tanto como lavándose las manos, dictan, señalan de qué forma o intentan señalar de qué forma podría sustituirse estos libros de texto gratuitos hechos para este ciclo escolar. Y sugieren que los docentes reimpriman los libros de texto aprobados del ciclo inmediato anterior, sin ningún tipo de consideración respecto a las condiciones económicas de las familias mexicanas. También ni siquiera considerando si las autoridades educativas del Estado de México tienen suficiencia presupuestal para reimprimir otra vez los millones de libros del ciclo inmediato anterior. Y por eso digo, una manera como para lavándose las manos, o sea, yo digo, pero eso tiene una repercusión económica muy grande, desproporcionada. ¿Quién lo propone? Y que desde luego no se puede cumplir. ¿Quién es quien lo propone? ¿Reimprimir todos los libros del ciclo anterior? ¿Quién lo propone? El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, los magistrados que firmaron esa resolución. Es una aberración de los magistrados, una aberración que sigue a la aberración de esos padres de familia que son de la Unión Nacional de Padres de Familia. Sí. Qué barbaridad. Ojalá bueno, ahora está en un tribunal colegiado. Estamos esperando que se radique en un tribunal colegiado para que se resuelvan y esperemos que resuelvan, que tengan la sensibilidad, incluso el mismo tribunal colegiado que emitió estas resoluciones, que tengan la sensibilidad de revocar esas suspensiones y que se entreguen y se permitan el uso de esos millones de libros. Qué barbaridad. Titular de la Consejería Jurídica del Estado de México, Jesús Jorge Zamora, muchas gracias y vamos a seguir pendiente de este asunto y usted comunícanos lo que
lo que sigue, porque sí es un asunto relevante, son que 3.1 millones de niños de los del Estado de México, 80% de los cuales ya recibieron sus libros, pero no los pueden usar. Así es. Estaremos muy atentos para informar a la sociedad respecto a este asunto que importa mucho a la gobernadora Delfina Gómez. Muchas gracias. 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 Y buenas noches.